Potosí está en problemas, ¿no? Escucha la banda. El norte, pero siempre No, se distingue. no, sí, pero yo me acuerdo una vez, hubo un accidente interior mina. Y el mismo día, el 14 de agosto, que es mañana, hubo el entierro. Y era el día de la entrada. Y entonces estaban bailando la morenada en la plaza 6 de agosto de Liliagua. De repente se escucha la banda fúnebre con la marcha. Bueno, no, que aquí bajaba los cadáveres, creo 3 o 4, ¿no? Y cuando se acercaron a la plaza, pararon de bailar, ¿no? Y pasó todo el cortejo fúnebre con los 4 muertos de mineros, anterior minas. Pasaron por la plaza y de repente cuando casi no se escuchaba, otra vez. Siguió la fiesta. ¿Ah? Siguió la fiesta. Siguió la fiesta, oh, no hay nada que para la fiesta. No, maestro. Nada, ni golpe de Estado, ni nada. Ahora en Potosí han dicho que van a postergar los chutillos en septiembre. Llegué a Bolivia en 1962, son 48 años atrás. Y aquel entonces el presidente era Paz Tensoro. Estados Unidos. Bueno, yo estaba en Bolivia 13 años, cuando yo estaba párroco en Iliagua, y el 13 de enero de 1975 hubo una intervención militar, estamos hablando del tiempo de Banzer, y destrozaron las radios mineras, aquí la Pío XII, la Voz de Minero, la 21 de diciembre, en un operativo temprano en la mañana, a las 4 de la madrugada. Destrozaron la Pío XII y, bueno, yo estaba en Iliagua, y entraron también los agentes del Ministerio Interior, rompieron vidrios, entraron en la casa parroquial de Iliagua y con mucha violencia me pegaron y me dejaron ahí medio suelto, inconsciente en el piso a las 5 de la mañana, y al mismo tiempo vinieron aquí, tomaron a mi compañero oblato, el padre Gustavo Pelletier, lo tomaron preso, lo llevaron a La Paz. Después de esta aventura, realizamos una reunión de los misioneros oblatos para ver qué hacíamos con la radio, porque ya estaba destrozada. Había un número, no muy importante, pero el número de los misioneros que decían que hasta aquí nomás con la radio, mucho problema, tenemos que terminar y se acabó. Pero felizmente, no sé, a mi parecer, felizmente, la mayoría decidieron seguir con el trabajo en la radio. Entonces teníamos que reempezar de nuevo. Y como en Iliagua ya había decidido no vivir más en la parroquia de Iliagua, sino he venido aquí a vivir con mi compañero el padre Gustavo. Y decidimos nosotros empezar a levantar la radio, y desde aquella fecha yo estoy metido en el trabajo de la Pío XII. Bueno, yo creo que los misioneros oblatos aquí en el centro minero sufrieron un cambio de mentalidad, de visión. Eso desde, yo diría, desde los 64, 5 por ahí. Habíamos formado la reunión de los curas mineros, no solamente los misioneros oblatos, sino había los padres de Colquiri, de Oruro y de Potosí, para analizarnos. Hacíamos reuniones de vez en cuando para analizar la situación. Y además, después del Concilio Vaticano II, la Iglesia en América Latina empezó a cambiar su visión como iglesia, y se realizó la famosa reunión de Medellín en Colombia en 68, que ayudó y confirmó
este cambio de mentalidad. Y entonces nosotros aquí, como al principio, la mentalidad de los oblatos era de confrontarse con especialmente con el sindicato del siglo XX, por su comunismo. Aquí había todas las líneas ideológicas, desde el MNR, MNRI, el Partido Comunista de Moscú, Partido Comunista de Pekín, trotskistas, castristas. Entonces, entre ellos también había diferentes visiones sobre lo que tenía que hacer en Bolivia para implementar el socialismo. Entonces, a razón de nuestro cambio de mentalidad, que teníamos que acercarnos a la clase trabajadora, entonces la opción que habíamos tomado, a razón de aquella opción hemos sufrido el mismo trato, digamos, que han sufrido las radios mineras. Por eso que al final, en enero 75, vinieron también aquí a destrozar la radio, porque el Ministerio de Trabajo y Gobierno de Banzer decía que éramos radio clandestina, subversiva, comunista, etc. Entonces hemos sufrido el mismo trato que las radios mineras. A razón del cambio de nuestra mentalidad de acercarnos, entonces no nos hacía mucho temor, mucho miedo las diferentes ideologías, porque al final eran un proyecto social parecido, es decir, más justicia, mejores condiciones de vida, de trabajo para los trabajadores mineros. A razón de esto hemos podido cubrir los congresos de la central de la Federación de Mineros, en la Central Obrera Boliviana. Estábamos en todos los congresos grabando y pasando y apoyando con la radio. Entonces su tesis social era, digamos, muy parecida a lo que buscábamos nosotros, ¿no? Me gustaría que me detalle ese cambio de mentalidad, de una mentalidad a otra. ¿Cómo se grafica ese cambio de mentalidad? ¿Cómo se grafica? Bueno, uno cambia de A a B. ¿Cuál era A y cuál era B? Mira, pero es un proceso. Es decir, ¿cuál era la primera mentalidad y la segunda? Bueno, la primera mentalidad es que al llegar los misioneros oblatos aquí, estamos hablando en el 52, después de la revolución de Extensor, el MNR, y después llegaron otros misioneros en 55, 56, y con la mentalidad del anticomunismo, porque aquel entonces, a nivel de la Iglesia, el comunismo era el enemigo número uno de la Iglesia Católica. Entonces nosotros hemos sido formados en esta mentalidad. Entonces cuando llegamos aquí, era como caer en paracaídas, ¿no? Aquí, y bueno, teníamos que convertir a los mineros, a sus familias, hacia el Evangelio de Jesús. Pero la ideología detrás de esta evangelización era de continuar y imponer una visión sobre la sociedad también. Es decir, no era, digamos, un evangelio puro, ¿no? ¿Qué pasa después? Pasa que hubo unos oblatos que empezaron a ver la realidad de acercarse más al trabajador minero. Y al acercarse al trabajador minero, se ha visto que sus condiciones de trabajo y de vida no eran de acuerdo con el Evangelio. Y entonces hemos tenido que repensar nuestra teología. Es decir, hemos tenido que ver exactamente el porqué de nuestra estadía aquí, por qué estamos aquí, sino no para, digamos, implantar una visión de la sociedad
que viene del norte, sino más bien desde adentro, desde el pueblo, desde los mineros, teníamos que reflexionar nuestra teología, el Evangelio. Y entonces eso, a través de los años, ha ido confirmándose. Y como decía anteriormente, la reunión de Medellín en Colombia fue un momento muy importante para la Iglesia en América Latina, muy importante. Entonces era como confirmar que no estábamos, digamos, solos en este cambio. Entonces, a razón de esto, los enemigos han cambiado. Al principio, los mineros, especialmente los dirigentes, nos veían como sus enemigos, teníamos que desaparecer, especialmente la radio, es por eso que también echaron dinamita aquí en el patio de la radio, etc. Pero con nuestro cambio de mentalidad, el enemigo cambió. Después fueron los militares que pusieron dinamita en la antena de la radio. Y desde el 71 hasta el 82, cuando regresó la democracia, entonces hemos sufrido cierres continuos en la radio. Yo me acuerdo los primeros 7 años hemos sido intervenidas cerradas 7 años. ¿No? Es decir, en 75 todo el año, 76, 8 meses, después 78, después 80, 2 años cerrado el tiempo de García Meza, donde no podíamos trabajar, etc. Entonces yo creo que el proceso de cambio fue que nos hemos, podemos decir, encarnado en la realidad minera y eso nos ha hecho cambiar nuestra visión. Y también el mensaje del Evangelio que dábamos a la gente, que ellos tenían que organizarse para buscar realmente mejorar su vida y también el proyecto de la Central Obrera Boliviana era un proyecto nacional. Aquí hay que cambiar las cosas y por eso que fue la Federación de Mineros que a razón de su trabajo, su reflexión, fue cambiando realmente la visión de los misioneros oblatos. Bueno, el sindicato tenía su horario. Antes era una pelea entre la radio del sindicato y la radio Pío XII, la radio de los misioneros. Yo he vivido un poquito eso al llegar en 62, ¿no? Es editoriales de una parte, la respuesta de la otra parte, etc. Fue, digamos, algo muy especial, ¿no? Pero después fue que empezamos a trabajar de una manera mancomunada. Hemos formado la cadena de las radios mineras y que jugaron un papel muy importante. Yo me acuerdo en el golpe de García Meza, estábamos en cadena con las radios del sur, de Quechisla,